No era el cuerpo lo que estaba cansado. Era la mente. Despertaba cada mañana con la sensación de que ya iba tarde. Aunque el reloj dijera lo contrario. Los pensamientos no dormían. Solo cambiaban de forma. Cuando cerraba los ojos por la noche, la mente seguía despierta. Repasando escenas. Imaginando conversaciones que nunca habían ocurrido. Corrigiendo errores que ya no podían corregirse. Anticipando problemas que aún no existían. A veces sentía que pensar demasiado era una forma de responsabilidad. Como si mantenerse alerta todo el tiempo fuera sinónimo de ser adulto. Como si bajar la guardia fuera peligroso. Se llamaba Elías. Nada en él llamaba la atención. Vivía en una ciudad pequeña, de calles conocidas y rutinas repetidas. No era pobre, pero tampoco estaba cómodo. No era infeliz, pero tampoco tranquilo. Trabajaba. Cumplía horarios. Respondía mensajes. Pagaba cuentas. Desde fuera, su vida parecía ordenada. Desde dentro, todo era urgencia. Urgente mejorar. Urgente decidir bien. Urgente no equivocarse. Urgente no quedarse atrás. Había aprendido a sonreír en los momentos correctos. A decir todo bien incluso cuando no lo estaba. A seguir avanzando aunque por dentro algo pidiera pausa. Cada noche, al sentarse solo a cenar, sentía una presión leve en el pecho. No era tristeza clara. Era una sensación más difusa. Como si siempre estuviera fallándole a una versión mejor de sí mismo. Elías creía que pensar mucho lo protegía. Que imaginar todos los escenarios evitaba errores. Que preverlo todo era madurez. Nunca se detuvo a preguntarse. Cuánto de su cansancio venía de la vida. Y cuánto venía de la historia que repetía en la cabeza. Hasta que un día. El cuerpo dijo basta. No fue un colapso dramático. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Fue algo más silencioso. Simplemente. No pudo seguir. Ese día salió como siempre. Con la mochila al hombro. Con la mente llena. Caminó varias calles buscando trabajo extra. Escuchó negativas educadas. Otras no tanto. Regresaba a casa con el paso lento. Cuando escuchó una voz detrás de él. Una voz gastada por los años. Disculpe, ¿podría ayudarme un momento? Elías se giró. Un hombre mayor sostenía varias bolsas de tela. No parecía débil. Pero tampoco ligero. Tengo que llegar al otro lado del valle, dijo. Puedo cargar 2. Pero la tercera ya no puedo. Elías dudó apenas un segundo. No porque no quisiera ayudar. Sino porque su mente ya estaba cansada. Puedo hacerlo, respondió. El hombre asintió. Te pagaré por ello. Elías tomó la bolsa. El peso lo inclinó hacia adelante. Es más pesada de lo que parece, murmuró. Algunas cargas lo son, respondió el anciano, sin explicarse. Comenzaron a caminar. El camino era largo. Pero tranquilo. Y sin saberlo. Elías acababa de entrar. En el punto exacto donde una historia interna. Estaba a punto de tomar el control. El camino avanzaba sin prisa. Ni rápido. Ni lento. El ritmo justo para que la mente hablara. Elías acomodó la bolsa sobre el hombro. La cuerda le apretó la piel. No se quejó. Había aprendido a no hacerlo. El anciano caminaba a su lado, sosteniendo las otras 2 bolsas. No hablaba mucho. Observaba. El silencio, al principio, fue cómodo. Luego, se volvió ruidoso. Elías sintió algo familiar. Esa sensación de estar siendo evaluado. No por el hombre. Sino por sus propios pensamientos. ¿Por qué acepté? Pasó por su mente. No como reproche. Como cansancio. Siguieron avanzando entre huertos y senderos de tierra. El aire olía a humedad reciente. El sol todavía no pesaba. Fue entonces cuando apareció el primer pensamiento. No fue una idea clara. No fue una tentación directa. Fue apenas una chispa. Un y sí. Elías la notó. Y la dejó pasar. No le dio nombre. No la alimentó. Siguió caminando. Pero los pensamientos que no se enfrentan. No se van. Cambian de forma.
Unos minutos después, la chispa regresó. Ya no era breve. Ahora traía palabras. Estás cansado. Haces más de lo que te corresponde. Siempre eres tú el que ayuda. Elías frunció el ceño. Ajustó la bolsa. Siguió. Llegaron a un pequeño río. El agua corría con fuerza suficiente para imponer respeto. El anciano se detuvo. No puedo cruzar con 2 bolsas, dijo. Si lo intento, el agua me tumba. Elías cruzó sin pensar. Dejó la bolsa del otro lado. Regresó por la segunda. Si llevas otra por mí, te pagaré más. Elías asintió. Cuando tomó la segunda bolsa, el anciano dudó. Prométeme que no vas a huir. La frase cayó pesada. Elías se giró, sorprendido. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque aquí hay valor, respondió el hombre. Y el valor nubla la mirada de muchos. Elías sintió algo distinto al enojo. Sintió herida. No me confunda con otros, dijo. No vine a quitarle nada. Vine a hacer el trabajo. Cruzó el río con las 2 bolsas. El agua mordía las piernas. El peso exigía equilibrio. Al otro lado, respiró hondo. No solo cargaba tela y contenido. Cargaba una idea. La idea de quién era. Y de quien el otro creía que podía ser. Y sin notarlo, eso lo empujaba a mantenerse recto. A no fallar. A demostrarse algo. El sendero comenzó a subir. En la desconfianza. En la palabra valor. Pensó también en sí mismo. En los días de esfuerzo. En las veces que eligió lo correcto. En todo lo que había perdido por no ceder antes. Si corro ahora, dijo en voz baja. La frase quedó incompleta. Pero la mente la terminó sola. Si corro ahora, nadie lo sabrá. Si corro ahora, me lo merezco. Si corro ahora, por una vez, el mundo me debe algo. El silencio era absoluto. Elías dio un paso rápido. Luego otro. Luego empezó a correr. El cuerpo recordó una ligereza antigua. Las bolsas golpeaban las costillas. El corazón latía con fuerza. Corrió cuesta abajo. Más rápido de lo que había imaginado. Más fácil de lo que temía. Y nada pasó. Nadie gritó. Nadie lo persiguió. Nadie apareció. Llegó al pueblo sin ser visto. Abrió la puerta de su casa con el hombro. Dejó caer las bolsas sobre la mesa. La casa estaba igual que siempre. La olla en el rincón. La cama sencilla. La ventana dejando entrar la tarde. Todo igual. Y, sin embargo, todo distinto. Elías apoyó las manos en la mesa. Todavía jadeando. Sintió una risa subirle a la garganta. No era alegría. Era nervio. Se lavó la cara. Volvió. Puso la mano sobre el primer saco. Algo no encajaba. No sonaba como metal. No pesaba como metal. Metió la mano. Piedras. Abrió el segundo. Más piedras. El tercero. Lo mismo. El aire se le fue del pecho. Elías se quedó inmóvil. La mente, por primera vez en mucho tiempo, se quedó en silencio. Hasta que vio el papel. Doblado. Escondido en el fondo. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Y leyó. Cada palabra caía más pesada que cualquier carga. El anciano no buscaba un cargador fuerte. Buscaba a alguien íntegro. Constante. No rápido. Confiable. Si hubiera llegado con él al final del camino, habría compartido su techo, su mesa, su trabajo. Elías dejó caer el papel. No había perdido monedas. Había perdido una posibilidad. Y entonces entendió algo que nunca había visto con tanta claridad. No fue el cansancio. No fue la necesidad. No fue el oro. Fue la historia que se contó a sí mismo. Y decidió creer. Elías se dejó caer en la silla. El papel aún temblaba entre sus dedos. No sintió vergüenza primero. Sintió vacío. Un vacío limpio. Sin ruido. Sin excusas. Durante años había creído que lo cansaba era la vida. La falta de oportunidades. Las decisiones difíciles.
la dureza del mundo. Pero ahora veía algo distinto. La vida no lo había empujado a correr. Nadie lo obligó. Nadie lo presionó. Había sido una frase. Solo una. Pensamientos sueltos no definen a nadie. Pero los que se repiten. Los que se justifican. Los que se convierten en historia. Esos construyen destinos. Elías respiró hondo. Apoyó la mano en la mesa. Y dijo en voz clara. Como si hablara con su futuro. No vuelvo a correr en contra de mí. Tal vez tú también estés cansado. No del cuerpo, sino de la mente. Tal vez estés cargando pensamientos que no te pertenecen. Historias que te empujan a elegir mal. Cuando nadie está mirando. Si esta historia deja algo. No es culpa. No es miedo. Es conciencia. Porque la vida no se decide en los grandes momentos. Se decide en las frases internas. Que aceptamos sin cuestionar. Y al final. No es lo que ocurre afuera. Lo que define quién somos. Sino la historia que elegimos creer. Cuando estamos a solas con nuestra mente.